y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué sucedió esto? Porque todos ellos veían los milagros, las señales, los prodigios que los apóstoles hacían en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos ellos veían el poder de Dios. Mucha gente creyó en Dios. Muchísimos. Recordemos que decía, en una parte decía que se habían convertido 5,000. Pedro hizo un discurso y se convirtieron 5,000 personas. En otro discurso fueron 3,000. Y cada día llegaba más y más gente, porque el poder de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él usaba a estos apóstoles, a estos hombres de Dios. Él los usaba. Y la gente creía porque veía señales y prodigios. Los judíos miraban, ellos tienden a mirar señales y prodigios para creer. Pero nosotros no estamos. Nosotros no necesitamos ver para creer. Nosotros estamos por fe, aleluya. Nosotros sin ver creemos, porque si viéramos no sería fe, mis amados. Y es ahí donde la gente creía en nuestro Señor Jesucristo, y todos unánime juntos oraban, todos unánime juntos compartían. Dice que tenían un mismo sentir, decía que vendían todas las cosas, porque en el capítulo anterior decía que vendían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles, aleluya. Y quiero que lo veamos por un momentico ahí en Hechos 4, 36 y 37, aleluya. Dice, entonces, Hechos 4, 36 y 37, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La gente tenía todo en común, no había necesidad porque todos compartían, no había ningún hermano necesitado porque todos tenían esa confianza en nuestro Dios. Todos sabían que el único que los podía sostener era Dios. Todos ellos veían y creían que había un verdadero Dios, aleluya. Y todos decían que ninguno tenía necesidad, lo ponían a los pies de los apóstoles, porque los apóstoles eran unas personas, unos hijos de Dios, unos verdaderos hijos de Dios que sabían administrar, aleluya. Pero como les decía hace 8 días, esto no quiere decir que porque está escrito en la palabra y lo hicieron los primeros cristianos, entonces que les dijéramos a ustedes, vendan su heredad y tráiganla. No, mis amados, esto es un ejemplo de amor, esto es un ejemplo de cómo ellos, los primeros cristianos, lo entregaban todo por amor a Dios, aleluya. Es que no es solamente entregar, porque veía yo que todos estaban unánime juntos, todos se amaban, todos tenían, los que tenían necesidad, los otros les ayudaban, pero todos, ninguno tenía necesidad, todos se ayudaban unos a otros, mis amados, lo entregaban todo. Ellos sabían que Dios era soberano, ellos sabían que si se quedaban sin nada, el Señor volvía y les suplía, porque ellos creían en ese Dios verdadero. Pero eso no quiere decir, mis amados, que ahorita nos pudiésemos aprovechar y les dijéramos, venda todo y tráiganoslo. No, mis amados, esto es un ejemplo, es el ver cómo Dios usaba a estos hombres de Dios, cómo usaba a este pueblo, aleluya. Era necesario, aleluya. Por eso cuando dice que Ananías y su esposa Zafira, ellos vendieron una heredad, todos vendían y lo traían a los pies de los apóstoles, y ellos en su corazón propusieron vender su heredad y traerlo igual que todos. Pero cuando vendieron la heredad, la avaricia les pudo, la avaricia, ¿cierto? Porque ellos dijeron, no, pero es que entregarlo todo, no, venga, mejor demos un poquito y lo demás nos quedamos nosotros. Entonces es ahí donde verdaderamente ellos cometen ese pecado, porque ellos sabían
habían prometido algo a Dios. Ellos le habían prometido al Espíritu Santo hacer igual que todos ellos. Aleluya. Y quiero que veamos, y es importante tener en cuenta que dice que ellos mintieron en relación con la cantidad en que habían vendido la propiedad que habían prometido donar. Ellos lo habían prometido a la iglesia. Y yo quiero que vayamos a Eclesiastés 5, 5 y 6. Aleluya. Aleluya. Mis amados, es importante tener en cuenta que Dios no puede ser burlado. La persona, ellos prometieron a Dios, y por eso es mejor Eclesiastés 5, 5 y 6. Por eso es mejor que no prometamos si no vamos a cumplir. Por eso es mejor que le digamos: Señor, ayúdame, Señor, porque a veces somos ligeros para hablar. Eclesiastés 5, 5 y 6 dice la palabra: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Aleluya. Por eso, mis amados, no seamos ligeros para prometer. Cuando tengamos en nuestro corazón hacer algo, hagámoslo, pero no prometamos a la ligera con nuestros labios y con nuestra boca. Eso hicieron Zafira y Ananías y Zafira. Eso hicieron ellos. Ellos prometieron delante de Dios que darían todo a la heredad y le entregarían a la iglesia de Jerusalén. Pero cuando ellos tuvieron el dinero, ya no pensaron de la misma manera. El corazón del ser humano, esto quedó escrito para que nosotros entendamos que no cometamos esos mismos errores. Es triste ver cuántas personas, y lo vemos casi que a diario, y sé que todos ustedes lo han visto, cuántas personas no le dicen: Señor, por favor, regálame una camioneta, y si tú me la regalas te voy a servir. Pero cuando se la regala, no vuelven a la iglesia. Aleluya. O muchos: Señor, regálame un trabajo, por favor, y te prometo que te voy a buscar más, porque es que ahorita no puedo, porque es que no tengo, una cantidad de argumentos. Pero cuando Dios les da el trabajo, no vuelven a buscar al que les dio el trabajo. Aleluya. Y así cuántas personas, no quizás de la misma manera como hizo Ananías y Zafira, pero cuántas personas prometen tantas cosas y realmente son solo palabras. Entonces es ahí donde tenemos que entender que la misma palabra nos dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es mejor no prometer, es mejor no decir: Señor, si tú me das esto o aquello, entonces yo haré esto o aquello, sino más bien: Señor, ayúdame, Señor, yo quiero, en el corazón, dice el Señor, que Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Busquemos a Dios cada día más y creámosle al Señor, pero antes de prometer con nuestra boca, recordemos esta palabra. Amén. Amén. Porque he visto muchas personas que han prometido muchas cosas y realmente han sido solo las emociones. Entonces es importante tener en cuenta todo esto, mis amados. Por eso ellos, ahí en el versículo 3 y 4 de Hechos 5, volvamos a ese capítulo. Vamos a estar estudiando sobre el capítulo 5 de Hechos, para que no lo pierdan, mis amados. Amén. Dice Hechos 5, 3 y 4. Entonces leámoslo. Dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Aleluya. Tremendo. Tener que mentirle a Dios, nosotros a veces creemos que a Dios le podemos mentir. Tantas personas, tantos aún cristianos, creyentes podríamos decir, tantos creyentes que a veces aún mienten y aún ellos mismos se creen la mentira. Conozco mucha gente así, que dicen una mentira y ellos mismos se creen la mentira. De verdad, y dicen, no le mentiste a los hombres, porque al hombre se le puede mentir, pero a Dios no, mis amados. Esto nos quedó de enseñanza para que nunca hagamos tal cosa, mis amados. Por eso es importante tener en cuenta. Dice que Ananías y Zafira creían en el Señor Jesucristo, sin embargo sucumbieron entre la tentación del orgullo y la avaricia. El orgullo, ¿cierto? El orgullo es algo que de verdad que en este mundo, el orgullo es algo que Satanás está utilizando tanto, aún con los cristianos, aún con los hijos de Dios. A veces nos enorgullecemos de tal manera que de verdad como que decimos, no, pero ¿por qué? Y empezamos a poner una cantidad de argumentos, pero ¿por qué tengo que hacer esto si yo mire quién soy? O así como dicen por ahí, ¿usted sabe quién soy yo? Aleluya. Entonces tenemos que de verdad el orgullo, la avaricia, todo eso tenemos que dejarlo, mis amados. Dice, cuando dice el apóstol Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó? Yo quiero que entendamos que esta palabra llenar, vamos a mirar qué es llenar. Y recordemos que cuando miramos en el estudio la llenura del Espíritu Santo, llenura significa algo que reposa, llenura significa algo cuando un vaso está lleno y le echamos más, se rebosa, se riega, ¿cierto? Entonces cuando decimos que estamos llenos del Espíritu Santo es que estamos rebosando del Espíritu Santo, aleluya. Y cuando dice lleno, llenura, eso quiere decir que estamos bajo esa influencia. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nosotros como hijos de Dios cantamos adoración, alabanza, buscamos de Dios, buscamos cada día más, oramos, clamamos. Eso es estar llenos del Espíritu de Dios. Pero aquí fue todo lo contrario con Ananías y con su esposa. Dice que ¿por qué llenó? Entonces ellos estaban llenos pero de la maldad, llenos de avaricia, llenos de orgullo, llenos de una cantidad de cosas. Es donde tenemos que entender que llenar dice que en este caso con ellos dos, dice que se usa aquí en conexión con Satanás, como se usa en el caso la llenura del Espíritu Santo, llenar, pero llenar también aquí en este caso es eso. Ananías y Zafira fueron llenos de codicia. Ananías y Zafira fueron llenos de lo que no de Dios, sino de todo lo contrario. Entonces también estaban influenciados, pero por el enemigo. Amén. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos la habilidad de escoger quién nos controla nuestra vida, porque cuando dice que llenos es que estamos bajo esa influencia, y como hijos de Dios estamos bajo la influencia de nuestro Señor Jesucristo, amén, del Espíritu Santo. Por eso cuando dice que somos llenos del Espíritu Santo, nosotros como hijos de Dios nos sentiríamos mal si estuviéramos en una fiesta, amén. Nos sentiríamos como que estamos en el lugar equivocado, amén. Porque nosotros, nos sentiríamos, venga, si es la influencia de ellos que están allá cantando, diciendo groserías, pero nosotros cómo nos sentiríamos si nos fuéramos y nos revolviéramos con ellos. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Mal, porque nosotros no estamos bajo esa misma influencia, amén. Entonces es entender cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que aborreciéramos al mundo, no está diciendo que odiemos a las personas, no, está diciendo que aborrezcamos las obras que ellos hacen, no a las personas.
porque a las personas las debemos amar, a las personas les debemos de enseñar, a las personas con nuestro amor y nuestro ejemplo y nuestro testimonio las debemos de llevar a la verdad. Amén. Entonces por eso Pedro le dice en este versículo, dice, ahí en el versículo 3, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? O sea, ¿por qué llenó? ¿Por qué te dejaste influenciar por Satanás? Aleluya. Eso le dijo Pedro, pero es algo duro para este hombre, porque dice ahí en el versículo 5, dice que, ahí en el versículo dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor, amén, dice en el versículo 5, dice, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces dice que Pedro lo desenmascara, pero Pedro sí estaba lleno, pero de la presencia de Dios, aleluya. Él sí estaba lleno del Espíritu Santo, lo pudimos ver, dice que Pedro lleno del Espíritu Santo, él sí estaba influenciado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, y Pedro pudo entender y dijo, ¿por qué? No era que le estuviera adivinando, sino el Espíritu Santo lo llevó a que le dijera, Ananías, ¿por qué te dejaste tentar? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Y Pedro sí estaba lleno del Espíritu Santo y lo desenmascaró. Dice que lo desenmascaró, y Dios castiga, pues a Ananías lo castigó precisamente por haber mentido a Dios. Es donde tenemos que entender que a Dios no le podemos mentir, mis amados. Al ser humano le podemos esconder muchas cosas, pero a Dios no. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce todo lo que hay dentro de nosotros. Yo quiero que vayamos por un momento a Gálatas 6:7. Aleluya. Aleluya. Aleluya, dice. ¿Lo tenemos? Aleluya, dice. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre siembra, también recogerá. Entonces es importante sembrar siempre la verdad. Es importante sembrar siempre amor. Es importante sembrar siempre las cosas de Dios en el corazón. Pero ¿cómo se siembra? ¿Cómo se siembra? Con nuestros testimonios. ¿Cómo se siembra? Con nuestra forma de ser. De esa manera la gente nos va a ver, no tanto por lo que hablemos, no, sino por lo que hagamos, mis amados. Amén. Podemos hablar muy lindo, podemos decir tantas cosas de Dios, pero Dios no mira solamente eso. Dios mira si verdaderamente estamos obrando, no solamente el hablar, no solamente el decir, sino el obrar. Aleluya. Entonces, por eso dice, no, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Aleluya. Entonces tenemos que tener en cuenta que Ananías y Zafira escogieron el pecado y la tentación antes que arrepentirse. Antes que decirle, Dios mío, perdóname, te fallé, pero ellos dijeron no. Y ellos todavía creían que le iban a seguir mintiendo a Dios cuando Pedro le preguntó. Aleluya. Aleluya. El problema de Ananías y Zafira fue que prometieron y querían que todos creyeran que lo habían entregado todo. Ellos vivían y querían que todo el mundo mirara y vivían de apariencias. Todos entregaban todo y ellos dijeron, nosotros también. Pero no, realmente no fue así. Ellos querían que todos se les respetara porque ellos habían hecho lo mismo que todos los demás. Ese fue el pecado de ellos, el haber prometido y no haber cumplido. Amén. Y dice que el problema y el pecado de ellos fueron que prometieron y que dice, el problema de Ananías y Zafira fue que prometieron y querían que todos creyeran que lo habían entregado todo.
cuando en realidad ellos solo querían aparentar, pero su corazón estaba lleno de orgullo y de avaricia, de vanidad. Estaba el corazón lleno de ellos. Amén. Entonces tenemos que conocer, tenemos que saber que al Señor, yo le decía esta mañana, compartía con mi esposo y mis hijos, ¿a dónde nos esconderemos de Dios? ¿A dónde? Aún si fuéramos y dijéramos, Señor, me escondo acá en lo más profundo del lugar más lejos de todos los países, allá nos encontrará el Señor. ¿A dónde? ¿A dónde nos esconderemos de Dios? A Él no le podemos engañar, a Él no nos podemos esconder. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Cuando ya somos hijos de Dios, no, definitivamente nada ni nadie hará que nos escondamos. Mira, Jonás se escondió y mire dónde Dios lo mandó, así fuera en el estómago de un gran pez, pero allá el Señor, allá estaba Dios con él. Aleluya. Es donde tenemos que entender que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Yo quiero que vayamos a Jeremías 17:10. Aleluya. Aleluya. Amén. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice el Señor, yo Jehová, que escudriño la mente, a Él no le podemos mentir, de Él no nos podemos esconder, mis amados. Él es el único al que no nos podríamos esconder ningún ser humano. Nadie nos podríamos, dice que a dónde huiremos de la presencia de Dios. Hay un salmo muy hermoso que dice que si aún estuviera en los mares o en los más recónditos de la tierra, allá estás tú, dice el salmista. Hermoso, ¿cierto? Pero es por eso, porque Él conoce nos conoce más que nosotros mismos conocernos a nosotros. Antes de que nuestras palabras vayan a salir, Él ya conoce lo que vamos a decir. Eso tenemos que entender, mis amados, que Dios no lo podemos esconder absolutamente nada, mis amados. Y esta parejita cometió el más grave pecado, y es querer engañar a Dios. Quisieron engañar a Dios y quisieron congraciarse con la gente. Quisieron aparentar que ellos eran muy buenos. Y es ahí, mis amados. Quiero que continuemos mirando desde Hechos 5. Continuémoslo viendo. Hechos 5, 5 y 7. Aleluya. Amén. Dice, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Ella tampoco, ella estaba inocente en ese momento. Amén. Pero cuando dice que él cayó y expiró, dice que pudiera parecer una extrema severidad de castigo. Pero ¿por qué Dios permitió este castigo tan fuerte, mis amados? Porque a Dios le duele mucho el engaño. Dios le duele el engaño, dice que, y lo vamos a ver ahorita en la palabra, pero dice que Él permitió esta severidad y este castigo duro con ellos, porque la iglesia primitiva era vulnerable al gran peligro espiritual. Mas sin embargo, Jesús ya lo había prometido, que el poder del infierno no destruiría a esta iglesia durante la etapa inicial. Pero es donde teníamos que entender que Dios se movería con gran disciplina con su iglesia primitiva. Él tenía que asegurar la pureza y la supervivencia de la iglesia. Él tenía que tener una disciplina fuerte, porque era la primera iglesia y tenía que quedar escrito que con él no se juega.
Tenía que quedar escrito que no le podíamos mentir a Dios. Por eso el Señor, la severidad para Él era importante, porque Él necesitaba disciplinar a esa iglesia. Era la iglesia que iba a quedar acá escrita en la palabra. Era la iglesia de generación en generación, y tenía que quedar este ejemplo aquí para que la gente, o para que todos aún de hoy en día nosotros nos demos cuenta que con Dios no se juega, mis amados. Por eso es importante. Él dice que Él aborrece la mentira, que Él aborrece el engaño. Yo quiero que lo veamos ahí en Proverbios 6:16. Aleluya. Proverbios 6:16 y 17. 6:16 y 17 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Pero vayámonos al 19. El testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre los hermanos. El Señor aborrece la mentira, el Señor aborrece el engaño, el Señor aborrece los testigos falsos. Por eso al Señor le dolió cuando ellos quisieron mentir al Espíritu Santo. Quisieron hacer, ellos habían prometido, pero realmente no cumplieron. Entonces por eso el Señor fue fuerte con ese castigo para esta parejita. Y no era porque Dios no los amara. La gente tenía que entender que Dios, como los amaba, le hacía sanidades, porque lo hemos visto que el Señor hacía sanidades, que hacía señales, prodigios, y la gente era sana, y usaba a estos apóstoles en una manera impresionante. Así también el Señor tenía que mostrar que si alguien se burlaba de Él o alguien le mentía, también había un castigo severo para él o para ella. Amén. Entonces por eso tenía que quedar escrita esta palabra, para que nosotros tomemos en cuenta y digamos: Señor, ayúdame, guárdame. Más bien, cuando vayamos a prometer, recordemos estas palabras. Digámosle: Señor, si tú me permites, porque la palabra es mejor decir: si Dios permite, haré esto o aquello, y no decir lo voy a hacer, porque cuando afirmamos que lo vamos a hacer y no lo hacemos, dice el Señor, porque ya quedamos enlazados con nuestras palabras con Dios. Por eso es importante tener en cuenta que cuando prometamos, cumplamos, o si no, no prometamos, y digámosle: Señor, si tú me permites, haré esto o aquello, si es tu voluntad, mis amados. Esto es importante que lo aprendamos, porque de pronto muchas personas hablamos a la ligera, no entendiendo, o hablamos primero y luego pensamos. Amén. Sigamos ahí en el versículo 8 de Hechos 5. Aleluya. Hechos 5. Aleluya. Amén. Hechos 5, 8. Miremos el versículo 8. Aleluya. Pero mire lo que sucedió acá. Dice: entonces Pedro le dijo, o sea, miremos desde el 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. También ella tampoco sabía que el esposo había mentido y les había mentido a todos, ¿cierto? Pero ella también siguió con la mentira. Le dijo: sí, la vendimos en tanto. Impresionante. Ella también ayudándole al esposo con la mentira. Amén. Pedro le dio la oportunidad a Zafira para decir la verdad. Pero bueno, no era Pedro, era Dios por medio de Pedro, diciéndole: vendiste la heredad en tanto. Y ella le dijo: sí. Y entonces dice ella, porque realmente yo quiero que entendamos algo aquí importante. No quiere decir que porque el esposo cometió el pecado, entonces Dios le va a castigar a ella por el pecado de él. No. Si ella se hubiese arrepentido y hubiese dicho: no, la verdad fue esta, seguro que ella no hubiese muerto. Pero ella le siguió la mentira a su esposo. El Señor la disciplinó a ella, no por el pecado de su esposo, porque a veces creemos que porque somos esposos, entonces si mi esposo
hace algo malo, entonces Dios me va a castigar, o si mi esposa hace algo malo, entonces Dios no. Cada uno, la salvación es personal. Cada uno somos responsables de nuestros actos, cada uno, mis amados. Entonces dice que Dios la castigó precisamente a ella y la disciplinó no por el pecado de su esposo, sino precisamente porque ella era responsable de su propia relación con Dios. Aleluya. Entonces, cuando ella cometió el mismo pecado de engaño que su esposo, fue merecedora del mismo castigo. Entonces, esto tenemos que entenderlo, mis amados. Entonces, cuando en el versículo 9 dice, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, en el 10, al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Era reprensión dura de parte de Dios. El Señor estaba mostrando su poder. El Señor estaba mostrando que así como Él hacía sanidad, milagros, prodigios, así también el Señor castigaba a todo aquel que quería engañar a Dios, o que querían o que creían poder engañar a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. Aleluya. Entonces, cuando dice que tentar al Espíritu de Dios, fue un desafío contra Dios, porque aunque ellos no sabían la verdad, ambos quisieron ocultarla, creyendo que engañarían a Dios. Ellos creyeron eso. Lo que inicialmente les decía, hay personas, y de pronto no digo cristianos, o de pronto, bueno, porque hay cristianos también, vamos a mirar dos clases de cristianos. Cristianos nacidos de nuevo y cristianos que no han nacido de nuevo. Y muy seguramente un cristiano que no ha nacido de nuevo no tiene temor de nada de eso, porque puede mentir y no pasa nada. Pero el verdadero cristiano, el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios que no puede pecar, porque la simiente de Dios está en su corazón, y si peca se va a sentir mal. Si peca el verdadero cristiano, el Espíritu Santo no lo va a dejar en paz. Aleluya, el verdadero cristiano. Pero el que peca y sigue pecando y no se le da nada es porque no ha nacido de nuevo. Amén. Entonces quizás de pronto Zafira y Ananías, la tengo acá, Zafira y Ananías, ellos de pronto no habían nacido de nuevo. Aleluya. Y es ahí donde tenemos que entender que ellos dos de pronto mentían y ellos mismos creían la mentira que ellos mismos decían. Muchas personas sucede eso. No digamos cristianos, personas del mundo, mienten y mienten y se creen las mentiras. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que ellos dos